Darle la bienvenida a nuestra invitada, que se va a transformar en la primera entrevistada de la tarde, María Eugenia Martini. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué cuenta? ¿Qué tal, Martín? Nuestra ¿Cómo le va? exintendenta. ¿Qué dice usted? Camila, muy bien, Martín. Acá estamos. ¿Preparada para lo que se viene en función de lo que serían las constituyentes para nuestra nueva Carta Orgánica? Sí, este desafío que tenemos por delante después de 20 años, poder pensar, ¿no?, nuevamente qué sociedad queremos y en qué sociedad y en qué comunidad queremos vivir. Así que creo que es una gran oportunidad, Martín, para todos los barilochenses de poder discutir, pensar, proponer. Por eso me parece tan importante la tarea que está llevando adelante el Consejo Deliberante, de abrir también a la comunidad distintos espacios para escuchar, para pensar, para pensarnos como comunidad sobre todo. Así que creo que es una gran oportunidad que tenemos. Y la segunda idea es lo rápido que pasaron estos 20 años, porque yo aquella convención la cubría para el Bariloche 2000 con Pancho García, casualmente, que lo nombrábamos recién. Hola, Pancho. Recién a ¿Cómo Pancho? estás, Panchito? ¿Qué contás? Un beso grande. Y pasaron volando, y el tango dice que 20 años no es nada, pero evidentemente, digamos, desde el lado poético entendemos a Lepera y a Gardel, pero el asunto es que pasaron rápido. Y te hago la pregunta, María Eugenia, ¿qué rescatás de esta Carta Orgánica que hay que modificar y renovar? Y en todo caso, ¿qué habría que agregarle? ¿Qué cambió en estos 20 años que transformaron algún instituto de esta Carta Orgánica en obsoleto o en desuso? Sí, creo que destacar mucho, porque la traje aquí, Martín, y creo que anda dando vuelta por distintos lugares, y creo que eso es importante para leerla, para leer nuestro preámbulo, que son los derechos que tenemos todos los que vivimos en esta hermosa comunidad. Mucho, porque en definitiva lo que aquí se plasma son los derechos que tenemos los barilochenses, nuestras responsabilidades también, por supuesto, las condiciones y los requisitos para ser candidatos, por ejemplo. Y por ejemplo, entre medio de todo lo que sucedió, Martín, me preguntás, yo creo que es una buena Carta Orgánica. Seguramente hay que modificar, hay que agregar, hay que sacar, seguramente, pero en general creo que es una buena, por eso el ejercicio de volver a leerla es interesante, y además ahora han hecho una con letra grande, que es importante para los que peinamos canas. Justamente hablando de los 20 años. Los que peinamos canas ya y vemos con dificultad, ahora hay un formato con letra grande. Y creo, por ejemplo, en esta Carta Orgánica el Cerro Catedral todavía no era de Bariloche, o sea, no se había trasladado, no se había hecho la transferencia, todavía era de la provincia y no se había efectivizado, ya estaba en proceso, pero no se había efectivizado la transferencia. Ahora nos encuentra que vamos a escribir esta Carta Orgánica con un cerro que ya es de dominio público, es decir, que ya entra dentro del patrimonio de los barilochenses. Sí, claro, es una modificación también. Y eso es muy importante, porque esto significa que el cerro, que es tan importante para nosotros, para los que vivimos acá, para los comerciantes, para los que tienen pymes, para los guías, para todos los que trabajan la montaña, los fotógrafos, los chicos que trabajan en las telesillas, los que nos visitan, siendo un motor tan importante para nosotros que hoy esté plasmado, hoy se va a poder pensar en ese cerro ya como patrimonio nuestro, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en estos 20 años, que 20 años no es nada, pero 20 años que pasaron un montón de cosas, que de hecho la ciudad creció, y creció a pasos agigantados, con las dificultades que también eso nos muestra. Y bueno, el peronismo para esta elección de convencionales como logró reunir a distintos espacios dentro del peronismo, pero distintos espacios. Va unido en fuerza Bariloche. Claro. Así es. Pero ¿qué fue lo que cambió en esta oportunidad que lograron justamente unirse para esta reforma de la Carta Orgánica? Una muy buena pregunta, Camila. Creo que pasaron muchas cosas. Hemos logrado una unidad que es importante para el trabajo y las coincidencias, porque saben que en esa unidad es una unidad de trabajo, de lucha, de discusión, de espacios políticos que veníamos en distintas
momentos trabajando en forma conjunta los temas, pero que lamentablemente en las últimas elecciones fuimos divididos tanto en las provinciales como en las municipales. Así que poder reencontrarnos en lo que fue el año pasado la elección nacional, cuando fuimos a la elección de diputados nacionales y senadores, donde fue electo Martín Soria, Ana Marx y Adriana Serkis, diputada nacional. Al peronismo no le fue mal en las pasadas elecciones. Fue muy importante. Acuérdense que a nivel nacional el peronismo perdió en un montón de lugares y que la Libertad Avanza ganó. Sin embargo, aquí en Río Negro pudimos lograr el triunfo y por eso hoy Martín Soria y Ana Marx nos representan en el Senado. Y eso es muy importante porque de alguna manera y con un proyecto político provincial que encabeza nuestra hoy candidata a intendenta de General Roca, María Emilia Soria, logró amalgamar todos estos espacios que hoy confluyen en esta carta orgánica, ahora aquí en San Carlos de Bariloche, que como siempre digo, no es trasladable una elección a otra, ni estas cuestiones a veces de especulaciones respecto de qué indica una elección. Si hay algo que sabemos los barilochenses, que cada elección es distinta, que cada elección puede ser diferente. Siempre pongo el ejemplo, en el 2006 ganamos la elección de convencionales constituyente, encabezada por Arabela Carreras, Diego Puente, Julio Acabalo, Silvana Cameli, recuerdo varios de nuestros constituyentes. Y después, al otro año, la elección de candidato a gobernador, el peronismo perdió. Así que me parece que en esto tenemos que ser muy serios respecto de enfocar la elección a nivel local, de poder discutir los temas a nivel local y que no es un rejunte, es un espacio. Creo que eso lo hace mucho más interesante, que se encuentra en las distintas luchas del Catedral, del vertedero, que para nosotros es un tema muy importante a trabajar e incorporar en la Carta Orgánica porque se habla... Esos van a ser, estos dos que mencionaste, ejes de... Son dos ejes que tenemos que ya hemos hecho varios encuentros con distintos vecinos y asociaciones de juntas vecinales y asociaciones civiles de nuestra comunidad, sindicatos también. Dos de los ejes de nuestra Carta Orgánica, de nuestra propuesta que los convencionales van a llevar. Recordemos que son 15 convencionales que van a ser electos por el pueblo de diferentes espacios políticos y que dos de los ejes es, por un lado, Cerro Catedral, porque como les decía, hoy podemos decir que el Cerro Catedral es de dominio público porque lo es para todos los que vivimos aquí en San Carlos de Bariloche. Es una obviedad, pero no está traducido en nuestra Carta Orgánica porque en ese momento no lo estaba. Y el vertedero regional, que para nosotros es muy importante porque tenemos una ley provincial que habla de que no haya más vertederos a cielo abierto en la provincia de Río Negro, y esto es muy importante. Y ustedes saben que revisando la Carta Orgánica, ¿no? Todavía no está incluido, habla de separación de residuos, pero no habla de cierre y relocalización del vertedero. Por eso creo que ese tema, que es tan importante y que preocupa, no solamente siempre hablamos y por supuesto con todo derecho, de los vecinos que están cerca del vertedero que quedó, después de 20 años, quedó casi en el centro de la ciudad, podríamos decir ahora. En ese momento, al principio, era algo lejano, hoy no lo es, pero que afecta además a todos los ciudadanos, porque el impacto que tiene ese vertedero, ustedes saben perfectamente que la contaminación la sufrimos absolutamente de un lado al otro. Más allá de lo que pase ahí en la tierra, un día de viento, el tipo que vive al oeste o al este o al sur sufre, depende a las condiciones climáticas. Así es. Y no sé si el tema vertedero me parece que entre todos los candidatos que vayan a participar de la lista de convencionales, me parece que ahí hay como una especie de unanimidad. Sí. No me refiero a las propuestas, que puede haber matices, pero ahí se me ocurre que hay mucha coincidencia. Hay por lo menos de esto hay que ocuparse sí o sí. Hay mucha coincidencia en distintos espacios políticos y creo que se tiene que dar un gran paso, que creo que se está dando por las conversaciones y por las audiencias que he escuchado, donde además del municipio de Bariloche, parques nacionales, Dinahuapi, Pilca, el aeropuerto,
se esté, y es una obligación muy importante, la provincia sentada en esa mesa, porque hoy tenemos una ley provincial que así lo dice, y creo que es importante porque si decimos que es una oportunidad para la sociedad en la que queremos vivir, bueno, queremos vivir en una sociedad donde podamos resolver el tema de la basura, que no es un tema solamente siempre lo digo, no es solamente un tema de los organismos gubernamentales, es un tema de la comunidad y de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad también como vecinos de separar la basura, de hacer compost, de hacer un montón de herramientas que hoy tenemos que antes no las teníamos, que lo podemos hacer. Hoy el 50% de los residuos que llegan a nuestro vertedero son orgánicos y los podemos reciclar en nuestras casas y podemos hacer un montón de cosas. Bueno, ¿eso requiere de una campaña municipal fuerte? Sí, pero requiere también del compromiso de cada uno de nosotros. Lo que pasa, María Eugenia, que todo eso tiene que suceder o debería suceder antes de que la basura llegue al vertedero. Supuesto. Por lo tanto, ahí coincido, hay que, por supuesto, por eso digo que agarrar la tiza y el pizarrón y darle. Hay que incorporarlo en la bien de maestro, Sí, me encanta, porque lo tenemos que aprender. Yo lo fui aprendiendo, todos lo fuimos aprendiendo en nuestros hogares y tendremos que llegar hasta el último rincón, porque imagínense si en nuestro vertedero hoy tuviéramos la mitad de los residuos. Qué distinto sería y qué trabajo fácil le hacemos a la Asociación de Recicladores, a todas las personas que hacen y que logran justamente que sea más saludable nuestro ambiente, porque reciclan y ustedes saben que venden los cartones y los plásticos. Así que me parece que, entre otros, por supuesto, hay otros temas centrales que me parece importante. Y otro tema central que no quiero dejar porque todos queremos el Bariloche con infraestructura, la Bariloche turística que esté resplandeciente, que nosotros podamos tener rutas como corresponde, pero no hablamos de los recursos. Y creo que ese es otro tema, Martín y Camila, que es importante incorporar en nuestra Carta Orgánica. Un municipio no se puede sostener si no tiene recursos. Y si bien tenemos tasas municipales, ustedes lo saben muy bien, las tasas que pagamos todos, más la TIC que pagan los comerciantes, creo que el municipio, y viene pasando en estos últimos años, el municipio viene asumiendo responsabilidades enormes. Ya no es el municipio del barrido y la limpieza, claro, ¿no? Hoy es el municipio que tiene a su cargo un centro de monitoreo, por ejemplo, de seguridad, un tema que preocupa y muchísimo a los barilochenses, y que hoy ese centro de monitoreo que nosotros inauguramos en el 2012 o 2013, no recuerdo qué año, lo inauguramos con 8 cámaras. Hoy tiene casi 200, ¿no? Una política pública que se mantuvo en el tiempo con los diferentes intendentes, que esto también quiero rescatar, en esta cosa de que a veces estamos, de que empieza cuando asume un intendente la gestión y todo lo que hizo el de atrás está mal. No, no es así. Esta política se mantuvo con los distintos intendentes y hoy uno de los principales temas de preocupación del barilochense es la seguridad. O sea, y la Carta Orgánica habla del tema de la seguridad. Creo que nos tenemos que hacer cargo, pero también nos tenemos que hacer cargo con las respectivas responsabilidades tributarias que necesitamos. Un tributo que fue muy exitoso y lamentablemente hoy no lo tenemos más y que permitió que Bariloche se desarrollara en infraestructura, ustedes saben que fue la ecotasa. Lo que pasa es que ahí hay una cuestión judicial que... Bueno, habrá que pensar, el Superior Tribunal, la Corte Suprema de Justicia rechazó, pero dio argumentos de por dónde puede ser que ese tributo se lleve adelante, ¿no? Como lo hace en otros lugares del mundo. Bueno, creo que esto debe ser rediscutido por nuestros convencionales, debe tener una fuerza que pueda tenerla la Carta Orgánica. Y tu aproximación es que ese concepto debe figurar en la Carta Orgánica. Creo que es importante que figure porque le da más sustento legal, fortaleza de los convencionales de la Carta Orgánica, que es nuestra Carta Magna, nuestra carta, digamos, nuestras reglas de acuerdo de los barilochenses, y creo que, insisto, si leyeron el fallo, da herramientas de por dónde puede ir ese tributo. Así que no podemos pensar en infraestructura, en seguridad y en todas las necesidades que tenemos, entre otras. Estoy hablando de estas porque son muy importantes, pero tenemos varias necesidades y demandas en Bariloche. Pero si hay algo que es impresionante, la
la carencia y cómo vamos siempre detrás, porque no lo podemos afrontar, son los recursos. Y en estos recursos ustedes saben que la coparticipación nacional y provincial, nosotros tenemos limitantes, que son los tributos que dependen de la nación, que dependen de las provincias. Así que en esta Carta Orgánica incluir tributos como por ejemplo el de la ecotasa o incluir disposiciones para que el intendente pueda gestionar, por ejemplo, en la coparticipación, vieron que se está rediscutiendo la coparticipación, que es darle la fortaleza también y el respaldo al intendente que pueda renegociar las coparticipaciones de la regalía, que es en energía, pero también es hídrico. Nosotros tenemos una cuenca interjurisdiccional que conforman Río Negro y Neuquén, y nosotros como barilochenses podríamos estar sentados en esa interjurisdiccional de cuencas. Cuesta decirlo seguido, pero me salió. Y creo que, digo porque si no, hablamos del deseo de qué, pero no cómo. Y en ese cómo y con qué herramientas creo que tenemos la responsabilidad, aunque no sea a veces simpático hablar de tributos, tenemos la responsabilidad de plantearlo porque queremos lograr la infraestructura. Yo entiendo que no es simpático, pero en todo caso, si el tributo va a permitir, supongo yo, financiar algo. Financiar, por ejemplo, esas regalías que financien la infraestructura, por ejemplo, que de esas regalías que llegan a la ciudad se destinen a infraestructura y que pueda estar pensado en la Carta Orgánica, me parece que le da una fuerza mayor. Y bueno, hablando de darle herramientas al intendente, ¿no? Pero algo que se suele discutir tiene que ver con el rol del Estado municipal. Entonces, ¿cómo consideran que debería estar plasmado ese rol justamente en la nueva Carta Orgánica? Bueno, la autonomía municipal la tenemos y es muy importante, pero siempre, vuelvo a decir, Camila, dentro de un marco de una carta provincial, de una constitución provincial, de una constitución provincial y de una constitución nacional. Entonces, tiene esa limitación. La ciudad, como los municipios, con los tributos, con las injerencias. Fíjense que, por ejemplo, el municipio no puede cobrarle las tasas, la famosa discusión con el aeropuerto. No lo puede cobrar. No lo puede cobrar y fue la intención nuestra y fue la intención del intendente que siguió y es la intención continuó el intendente actual. Y lo que pasa es que ahí usando claro, pero aparte usando esa palabra que te cuesta a vos y a mí también, hay una cuestión de jurisdicciones todo mezclado ahí. Exacto, porque Bariloche tiene jurisdicciones mezcladas en su territorio, vivimos dentro de un parque nacional y en ese sentido hace que sea una ciudad totalmente diferente si uno va a otros lugares de Río Negro con características totalmente distintas. Bueno, creo que ese es el desafío, por eso digo, hay cosas que podemos legislar nosotros, como por ejemplo la ecotasa, y hay otras cosas que podemos recomendar en la Carta Orgánica o pedir justamente la recomendación y disposiciones que podés recomendar, la negociación de la coparticipación, que me parece muy importante porque ustedes saben lo que está sucediendo hoy en Río Negro con el petróleo, con el gas, con la minería y con el agua también. Entonces, todo eso, Bariloche no puede estar ajeno. De hecho, Bariloche recibe esas regalías, pero sí es importante que esas regalías se destinen en la ciudad en infraestructura que tanta falta nos hace, ya que ahora hay regalías de otra envergadura, claro, que podamos... Que no existían en esta dimensión hace 20 años. No las teníamos de esta envergadura y lo que creo que va a venir, porque digo, esto recién está arrancando y creo que es importante, lo mismo con lo del agua que les decía. Ahora Río Negro recibe un canon por el agua y eso no existía. Esto es algo que se acaba de aprobar este año en la legislatura de Río Negro. Y... ¿esta reforma debería limitarse a cuestiones institucionales o podría servir justamente como una herramienta para fijar un modelo de ciudad? Yo creo que es un modelo de ciudad. Se fijan cuestiones institucionales porque se habla por supuesto, de qué condiciones tiene el intendente, los concejales, el tribunal de contralor, el funcionamiento, de cómo funciona el Ejecutivo, de la potestad del Legislativo. Creo que eso es importante también plantearlo desde nuestro punto de vista. Nosotros creemos, y lo hemos discutido mucho en el espacio, en los foros que hemos hecho abierto con los vecinos,
Yo creo que esta carta orgánica no es esto que se dice mucho de que la carta orgánica impide la gestión al Ejecutivo. Sí, la burocracia. La burocracia. Yo no creo que sea así. No creo que sea así porque sé de qué hablo cuando uno ha gestionado. No creo que sea así. Sí, por ahí rediscutir algunas cosas que entiendo que son las de todos los convenios tienen que pasar por el Consejo Deliberante o prestar acuerdo a las licitaciones tienen que pasar por el Consejo Deliberante. Si todos esos convenios y todas esas partidas ya están en el presupuesto y fueron aprobadas, no necesitan pasar y no necesitan tiempos que significan un montón de tiempo para la gestión, que después tiene que ir a Buenos Aires o que después tiene que ir a Viedma. O sea, creo que sí podemos agilizar y que si están en el presupuesto contemplado no necesitan ir al Consejo Deliberante. Pero sí creo que es importante decir que el Ejecutivo tiene todas las herramientas para poder realizarlo, lo mismo la discusión de la cantidad de concejales. Yo creo que es muy importante, que me parece que haya 11 concejales, es importante porque hace al equilibrio de los poderes. Las discusiones están, por supuesto los debates están y ya son legítimos. Pero creo que el equilibrio de poder... Lo que pasa que también, y no es potestad de ningún concejal ni de ningún intendente, también deberíamos saber cuántos habitantes somos, y el dato ese del censo no estuvo nunca claro. No estuvo nunca claro. No estuvo nunca claro, o sea, trabajar sobre una hipótesis es fascinante, pero digo, sería bueno decir son X habitantes, ¿no? Sí, no lo sabemos. El censo último, yo no recuerdo, Martín, si eran 135, claro. Creo que eran... Y siempre se cuestionó ese censo. Y sé que ha pasado con otras localidades también, el cuestionamiento. Y eso no depende de las localidades, porque es un tema macro. Es decir, los censos son nacionales. Absolutamente, pero creo que es importante a veces en estos contextos de cuestionamientos permanentes a la política, que la democracia hoy es el modelo que tenemos. Sin duda. Y creo que eso, vieron que a veces... Pero vos sabés que a mí me parece que en la Argentina está todo en discusión, excepto eso. Bueno, afortunadamente. Eso no está en discusión. Después puede discutir la cuadratura del círculo, pero me parece que el sistema, el formato, me parece que hay un acuerdo, hasta te diría explícito, desde el 83 para acá. Sí, absolutamente, pero siempre lo debemos reforzar. Vieron que cuando dice, no, esto no se puede volver para atrás. Yo siempre digo al revés, siempre se puede volver para atrás porque depende de nosotros, de la defensa que hacemos cada uno de nosotros en la democracia. Y en esta democracia que es imperfecta y que no ha resuelto todos los problemas que tenemos claramente, la debemos seguir defendiendo y en esa defensa mejoremos las herramientas que tenemos para la gestión, no, por ejemplo, teniendo que el intendente mandar cada uno de los convenios al Consejo Deliberante, perdiendo tiempo, desgastando discusiones estériles que no sirven, si está dentro del presupuesto. Si ya está dentro del presupuesto, si el Consejo Deliberante lo aprobó, creo que nuestros convencionales podrían revisar estas cuestiones. Bueno, se va a venir interesante. Yo iba a cambiar de tema, pero te cedo el lugar, distinguida porque oyente. Me parece que es algo que va a ser inevitable, y es que justamente esta elección de convencionales se ha leído políticamente. Entonces, y acá es un análisis más como política y fuera también, y a la vez no. Pero ¿cuánto hay de discusión sobre la Carta Orgánica y cuánto de posicionamiento de cara a las elecciones de 2027? En general, ¿no? No hablando particularmente del peronismo. Yo creo que, por supuesto, empezamos lamentablemente con tiempos anticipados de discusiones, porque de alguna manera esto por ahí ha traído la discusión de las provinciales, de las municipales, y ha traído... yo creo que este tema, por eso digo que es importante tratar el tema de la Carta Orgánica como una oportunidad distinta a las discusiones de posicionamientos. Creo que nuestros convencionales tienen que ser gente de la comunidad, así lo hemos planteado dentro del peronismo, del espacio de nuestra alianza, que está conformada, como ustedes saben, por diferentes espacios locales y provinciales y nacionales. Y en ese sentido, creo que es un error muy grande traer a la elección provincial
aquí a la Carta Orgánica. Creo que eso es un error, cosa que creo que veo muy claramente en el gobernador de la provincia de Río Negro. El gobernador de la provincia de Río Negro creo que ha agarrado el tema de la Carta Orgánica Municipal, por lo que uno ve y traduce, como parte de su campaña para lo que viene. Por eso digo que a mí me parece que es un error que la Carta Orgánica se hace en Bariloche, no se hace en Viedma, no se hace en Buenos Aires. O sea, para vos es un tema estrictamente local. Estrictamente local, y lo debe ser, y creo que es embarrar la cancha, traer toda una discusión provincial que no lo es, porque no lo es, y toda una discusión nacional que no lo es, más allá de que, por supuesto, el peronismo tiene posicionamientos nacionales y tiene posicionamientos provinciales, y por supuesto tiene sus candidatos, que como lo comentábamos anteriormente. Ahora, darle fuerza a esto y entrar en una discusión política, embarrar la cancha de otros temas, creo que le estamos errando. Y por eso digo que en nuestra fuerza, si hay algo que hemos discutido y hablado, es que nuestros representantes a convencionales sean representantes de nuestra comunidad, de la diversidad, porque si hay algo que tenemos en nuestra ciudad, no hablamos bueno, hablamos un poquito de turismo con lo de la ecotasa, pero tenemos sectores de la ciencia y la tecnología, tenemos sectores del turismo, tenemos sectores del deporte, de la cultura, ni hablar de la solidaridad de las juntas vecinales, que son trabajos voluntarios, de los merenderos de nuestra ciudad, que hacen un trabajo increíble. Así que creo que confundir y embarrar, como veo al gobierno de la provincia, que no teniendo u observando que no hay proyecto político local, me parece o me da la sensación de que se agarra de los pantalones del intendente actual. Para dejarlo claro, no queda ninguna duda de lo que pensás. Te llevo sí ahora al plano provincial. Decías al comienzo de la charla que estás trabajando con la actual intendente de Roca, María Emilia Soria, en función de su candidatura a gobernadora. Te pregunto cuáles son las expectativas y te hago una pregunta, si querés, una hipótesis de política ficción. ¿Pensás que este núcleo de apoyo que sucede en Bariloche se puede trasladar a la provincia? ¿Pensás que el ejemplo de Fuerza Bariloche como coalición, para llamarlo de alguna manera, se puede trasladar al mapa provincial para elecciones de otro tipo, claro? Sí, por supuesto, porque de hecho todos los espacios que confluyen en Fuerza Patria, en Fuerza Bariloche, estuvimos acompañando a nuestra candidata el sábado, ya me olvidé la fecha, hace 2 sábados atrás, estuvimos allí en General Roca acompañando el lanzamiento de su candidatura y convencidos, no de ahora, convencidos de hace mucho tiempo del proyecto político que lidera María Emilia Soria, que como ella lo dijo, ella justamente marcó un rumbo y es el de la unidad. Es el de sacar y correr los intereses personales y particulares, y además de un proyecto político que incluya otras fuerzas que no sean solamente el peronismo. Creo que eso lo planteó para adelante, por eso ustedes la han visto, se agarran la cabeza varios de que recibe a alguien, a uno o a otro, y se agarran la cabeza, y yo creo que en este momento, en este contexto histórico y político de nuestro país, de nuestra Argentina, y también de Río Negro, si hay algo que los dirigentes debemos hacer es hablar con dirigentes de otros espacios políticos, aunque estemos en desacuerdo. Cambio del tema, salgo de la política y en todo caso vos verás el enfoque que le das a esto, si es jurídico, si es personal, porque no hace muchos días el Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó tu absolución por la causa Techo Digno, a vos, creo que al exintendente Genuso, sí, creo que a Alfredo Milano también. Alfredo Milano. Bien. Y al exintendente de Fernández Ores, Juan Regioni. Exactamente, me había olvidado. Salió hoy, me mandó la sentencia hoy el intendente. Bueno, elegí la manera en que vas a responder. Yo supongo que si estuviera en tus zapatos me sentiría aliviado. Siento, por supuesto, uno siempre, más que alivio, es la tranquilidad de lo que uno siempre estuvo convencido, de la inocencia, ¿no? Tanto de Alfredo como la mía y como de todo el resto de los exintendentes.
por supuesto, y de varios que todavía no han pasado el proceso de juicio, ¿no? Porque faltan, y somos alrededor de 20 exintendentes, algunos intendentes actuales, legisladores, diputados de distintos espacios políticos, y creo que es importante, ya 6, Martín y Camila, 6 jueces y juezas dijeron que somos inocentes, que no hicimos nada de todas las acusaciones y de los, siempre digo, de los títulos rimbombantes que uno podía ver, bueno, parte de la tarea de ver en los diarios. Así que es una satisfacción poder hoy decir que 6 jueces vieron la inocencia, vieron que los recursos siempre estuvieron en manos del municipio. Y fundamentalmente creo que la alegría mayor es de que esas casas que estamos hablando, el otro día fui al Nehuenche y al Angelelli, y que esas casas hoy están y son, y hay alrededor de 900 familias en nuestra ciudad, fue el último Plan Nacional de Viviendas. Así que hoy alrededor de 900 familias y alrededor de más de 2.000 y pico en todo Río Negro tienen su vivienda a través de la gestión de estos planes de techo digno que lo gestionó el municipio y que se hizo cargo el municipio, y que cada una de las gestiones yo arranqué y se continuaron y se entregaron. De hecho, hace 2 años atrás se entregaron las últimas, y que bueno, que hoy 900 familias de nuestra ciudad puedan tener esas viviendas a pesar de todo este proceso que en lo personal he vivido, no solamente yo, sino el exintendente Genuso y por supuesto todos los intendentes que todavía tienen este proceso. Uno se da cuenta, Martín, y lo hablaba el otro día con mi abogado, el doctor Arrondo, él en todas las oportunidades de las audiencias pidió el sobreseimiento. Y bueno, y poder encontrar hoy que 6 jueces de distintos lugares digo de la provincia, hayan analizado y se hayan dado cuenta de que no había absolutamente una sola irregularidad, es una tranquilidad, y sobre todo es una tranquilidad no en lo personal, sino por los vecinos, porque cuando uno es un servidor público y uno es electo por los vecinos y las vecinas, esa confianza frente a estas acusaciones, de alguna manera se quebrantan o se resienten, o algunos dudan respecto de esto. Entonces, creo que es muy importante, y por eso la satisfacción y el agradecimiento también a todos los que han estado acompañándome, sobre todo mi familia, que han vivido la parte más dura de este proceso, pero sobre todo de aquellos que siempre estuvieron en los distintos barrios de Bariloche. Siempre, hace poco recibí un mensaje de una compañera del barrio Muticias, Miriam, y a mí me da mucha alegría, porque son muchos años de trabajo, a veces siendo figura pública y otras veces siendo trabajadora social, como arranqué en el ministerio cuando llegué a Bariloche hace 25 años. Entonces, es muchos años de trabajo, así que ese transitar por los barrios de la ciudad y poder hoy, con 2 fallos clarísimos y unánimes de los jueces de Río Negro, me da una gran satisfacción, Martín. Bien, María Eugenia Martini, seguramente volveremos a hablar a medida que la cuestión de los constituyentes se acerque a su concreción, o sea, a la elección. Y por el momento te agradecemos mucho este ratito aquí en Bitácora en Radio 6. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias, bueno. Bien, el pregón dice que son las 18:22 y yo le tengo que decir que nos reta casi impunemente. Pero no nos retó Andrea, que eso es importante. No, pero Andrea, si llega Andrea, yo directamente... Es insistente, ¿eh? ¿El pregón o Andrea? Andrea. No, Andrea es... Andrea, yo creo que si hubiera una medalla a la insistencia, es se la una gana, medalla al tesón. Mundial de la insistencia, Andrea lo gana, ¿eh? Bien, nos vamos a ir a una pausa que es breve,